Diego, como académico que eres, que ha sido toda tu vida, pero también como funcionario que fuiste de la Federación y como funcionario que fuiste a nivel local, ¿cómo ves la relación de la Federación y las entidades? ¿Cómo ves la relación entre los estados y el gobierno federal? ¿Y qué reformas harías en la Constitución para mejorarlas? Realmente es otro de los capítulos en los que mantenemos una posición muy arcaica, Gerardo. La falta de innovación de nuestras instituciones también se traduce en el federalismo y tiene consecuencias enormes en cuanto al subdesarrollo económico del país. Por ejemplo, los estados en México no tienen capacidad de celebrar tratados internacionales, de participar en tratados internacionales. En una buena parte de los sistemas federales contemporáneos, las entidades que forman parte de una federación pueden celebrar tratados con el extranjero siempre y cuando no comprometan la soberanía ni recursos económicos. Pero hay un aspecto importantísimo. Hay gran cantidad de recursos en el mundo destinados al apoyo filantrópico de actividades sociales que México no aprovecha, entre otras cosas porque no se tiene acceso a ellos, porque los estados no pueden buscarlos. En segundo lugar, es un federalismo muy aldeano. No tenemos la posibilidad constitucional de que los estados celebren tratados entre ellos para convenir pactos de desarrollo regional y así maximizar la utilización de los recursos económicos que por otra parte son muy exiguos. Y finalmente tenemos un sistema de gobierno local que ya no solamente es aldeano, sino que es literalmente caciquil. Lo que estamos viendo en este momento en los estados es el resurgimiento de mini presidencialismos, también con una gran vocación hegemónica y que están afectando libertades públicas y autonomía Y de eso, desarrollo de los órganos legislativo y jurisdiccional. Diego, ¿cómo se controla? Tú hablas de un mini presidencialismo, pero no hay un neofeudalismo. O sea, son feudales, señores feudales, muchos de estos gobernadores. Puede llamársele también así, y yo coincido contigo. Y esto es parte de que si no hemos reformado la estructura del poder político para hacerlo responsable en el ámbito federal, tampoco lo hemos hecho en el ámbito de las entidades ¿Y qué federativas. tuercas hay que apretar? Es allí donde volveríamos a la primera parte que tú mencionabas de una nueva constitución o no. Realmente, aunque yo creo que no hay los elementos, como ya dije, para un gran consenso, que es lo que requiere una constitución, sí hay los elementos ya de disfuncionalidad de nuestro sistema que un día harán que tengamos que modificar toda la estructura del poder en las entidades federativas. Hay que modificar lo mismo, hacer que los funcionarios sean responsables ante el Congreso, pero además darle a los congresos mayores funciones y facultades para defenderse ante el acoso de los gobernadores. La semana pasada, la Corte, no entremos al fondo, no es el tema de este programa, si estás a favor o en contra, pero la Suprema Corte de Justicia decidió o no alcanzó la votación para echar abajo reformas en San Luis Potosí y en Baja California, porque todo parecía que eran reformas mal hechas y reformas hechas al vapor, y la Corte trató de echarlas abajo y no pudo. Esta insuficiencia de nuestro máximo tribunal no está dándole carta blanca, carta abierta a los estados o a los gobernadores de algunos estados que se manejan con este aire caciquil que tú describías para que hagan lo que les dé la gana. Sí, y para que hagan efectivamente con las libertades públicas muchos atropellos, que incurran muchos atropellos y actos de arbitrariedad. Pero además algo muy importante, estamos perdiendo el sentido de Estado secular en el país. O sea, tenemos en este momento ya una nación donde 18 estados han determinado adoptar principios de naturaleza confesional inequívoca. Que tanto avance en los próximos meses o en los próximos años esta tendencia es imprevisible. Lo que sí sabemos es que esa tendencia ya se consolidó merced a esta resolución y que podemos correr el riesgo de tener un país moderno en lo político y un país atrasado en lo político, un país secular en unas entidades y confesional en otras. O sea, un mosaico de contrastes que tampoco será adecuado para el sistema federal mexicano, porque a lo que nos va a llevar es a parecernos más a una confederación de pequeños feudos, como tú bien los calificabas hace un momento, que a una federación que funcione de manera armoniosa y muy constructiva.
La siguiente pregunta, la pregunta natural sería el ámbito municipal. Y luego también habría que preguntarte de los sindicatos, de la iglesia, de la empresa, de los sectores público, privado, social. Pero no tenemos tiempo para hacer esto. Y ya que te tengo aquí, te quiero hacer una pregunta y no puedo perder la ocasión de hacértela. Si tuvieras y perdona que cambie el tema radicalmente, pero esto puede dar una visión más amplia de Diego Valadez y de su visión. Si tuvieras la oportunidad de platicar con uno de los grandes juristas de la historia, ¿con quién te gustaría tomar un café? Si tuviera esa oportunidad, y además la de invitar a un amigo muy querido, respetado y admirado para que disfrutáramos los dos de una gran plática, estoy seguro de que tú me aceptarías ir a tomar un café con Cicerón. Con Cicerón. ¿Qué te parecería? Es muy interesante, un abogado político o un político con visión jurídica. Y sí, por supuesto, un creador de la República. Exacto. Uno de los grandes artífices de la República Romana. Y un gran escritor. Sí, sin duda. Y otra pregunta más. Uno de los pocos intelectuales que ha sido un buen político. Claro, que yo no sabía, pero Cicerón sabías qué significa garbanzo. Sí. Cuando se lanza la política Cicerón, le dicen, oiga, ¿por qué no se quita ese nombre tan horripilante que le va a estorbar en política? Y dijo Cicerón, voy a hacer que mi nombre algún día tenga enorme prestigio. Y lo consiguió. Por una verruga que tenía. Algún pariente suyo, no él, algún pariente suyo, su padre, su abuelo. Sí, claro, Cicerón significa garbanzo. Diego, la última pregunta. Si en tus manos estuviera hacer una sola reforma a nuestra Constitución, una sola, que tuvieras el apoyo del Congreso y el apoyo de todos los sectores para hacerla, ¿cuál harías? La que estableciera la responsabilidad de los miembros del gabinete ante el Congreso. Esa sería, si nada más hubiera una, haría esa. Pues Diego, ha sido un privilegio conversar contigo. Yo creo que las personas que nos han visto estarán convencidas de lo que dije al iniciar nuestro programa. Tu visión, tu experiencia, tu sensibilidad te convierte en uno de los juristas más completos de este país. Y quizás dentro de mucho tiempo, cuando el que esté aquí platicando y diga con qué jurista le habría gustado conversar, puedes ir con Diego Valadez. Te agradezco enormemente tu participación, Diego, y espero tenerte muy pronto con nosotros de nuevo. Y a usted que nos acompaña, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.